Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sean todas, todos y todes bienvenidos aquí al podcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Como siempre es un placer recibirles, su servidor Julio César Bermúdez Paz. Pues bueno, en este su espacio donde hablaremos de temas tan importantes como lo son los derechos humanos. En esta ocasión, pues bueno, como siempre, nos engalanamos con personalidades muy importantes, sobre todo doctos en temas muy interesantes de los derechos humanos. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría presentarles de manera muy especial, pues bueno, a María Guadalupe Méndez Correa, quien es Ombudsperson del Estado de Yucatán. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí, Julio. Al contrario, pues gracias por venir, gracias por tomarse ese tiempecito para poder hablar de temas tan importantes como son los derechos humanos. Un honor. Bueno, en esta ocasión vamos a tener un tema de suyo importante. Pues bueno, vamos a hablar de la importancia del intérprete de la lengua de señas mexicana. Bueno, pues bueno, partiendo de cuestiones meramente muy básicas, este tema me parece que es una cuestión súper importante porque les da acceso a un sector de la población y que, pues bueno, tenemos que tomar en cuenta esas cuestiones porque aparte de ser una obligación, es un deber que tenemos como instituciones y como ciudadanos. Pero vámonos por partes. Primeramente, ¿qué entendemos por lengua de señas mexicana? La lengua de señas es el idioma, voy a decirlo de manera muy simple, es el idioma de la comunidad sorda de nuestro país. Eso, ¿cómo va? Es un idioma ya reconocido porque desde 2005 se reconoció dentro de la Ley General para las personas con discapacidad. La ley tiene una reforma en 2011 y se vuelve ley para la inclusión de personas con discapacidad y el reconocimiento se traslada. Lamentablemente hay un desconocimiento de este reconocimiento y de lo que es el idioma de la lengua de señas, ¿no? Y pues eso nos ha estancado de alguna forma a nivel país en este derecho a la accesibilidad y a la lengua que tienen las personas. Es un idioma como cualquier otro idioma, en mi caso pues como la lengua maya que es de Yucatán también y hay otras partes del sur de la República donde también hablan maya y hay un reconocimiento de la lengua maya de esa misma forma. En todo el país está reconocido como idioma la lengua de señas mexicana. Bueno, en este caso, si vamos, por ejemplo, a Francia, tienen lengua de señas francesa, sí. Y mira qué interesante el tocar justamente la lengua de señas francesa. Te explico por qué. ¿De dónde surge todo este camino que llevamos del año 1867, en la época del presidente Juárez, donde se funda la Escuela Nacional de Sordos? Pero para fundar esta escuela, el presidente Juárez se allega de un experto que fue el maestro Edouard Huet, que fue francés. Él dominaba la lengua de señas francesa y se va después para Brasil y empieza a gestionar desde Brasil también este acompañamiento para brindar educación a los y las niñas sordas de Brasil. El presidente Juárez se entera y lo manda a traer a México. Entonces hay una conexión interesante, aunque son diferentes los idiomas al día de hoy, comparten cierta conexión histórica y algunas similitudes en los parámetros de la lengua de señas, ¿no? Entonces, Francia, Brasil y México están conectados justamente en materia de lengua de señas por el maestro Edouard Huet. Es una historia bastante bonita y muy interesante. Bastante tiempo que tenemos entonces tratando justamente esta lengua. Sin embargo, ¿me permite decirle María? Por supuesto, bien. Claro que sí. María Guadalupe, María, entonces, si la lengua de señas tiene tanto tiempo, los precedentes son de hace tanto tiempo en México, ¿esto querría decir que tenemos un avance importante en estos temas o nos falta? No nos falta, y qué bueno que haces esta pregunta, te voy a contar por qué. Porque pareciera que y todo empezó muy bien, estamos hablando de 1867, cuando dijimos que se funda la Escuela Nacional de Sordos, ¿no? Pero en 1881, o sea, un poco de 13 o 14 años después, en Milán, en Italia, se lleva a cabo un congreso de oralistas y en ese congreso de oralistas se determina que las personas sordas tienen que oralizar y hablar por encima de señar y se desdibuja en gran parte del mundo todo el avance que ya había surgido o existido en materia de lengua de señas. En México, tristemente, pues cae todo y
Veo en algunos estados particularmente mucho avance, pero en el caso de Yucatán todavía tenemos un rezago importante, lamentablemente, que devino de esta parte histórica que te digo, de privilegiar la oralización, pensando que las personas sordas se tienen que incluir al mundo oyente y no al revés, ¿no? Porque desde el reconocimiento de la cultura sorda y del idioma, justamente tendríamos que estar haciendo lo opuesto, incluirnos nosotros los oyentes en el aprendizaje del idioma para poder de verdad hablar de una inclusión de las personas con discapacidad auditiva o personas sordas. Claro, es terrible esta cuestión del capacitismo, ¿no? Donde justamente nosotros nos empeñamos, bueno, las personas que tenemos, por ejemplo, que oímos, que nos empeñamos en que todo esté en el mismo riel, ¿no? Si es una persona con discapacidad motriz, la empeñamos en que use prótesis, en otro tipo de situaciones, empeñándonos justamente en una normalidad, entre comillas, que es terrible, bien, porque la normalidad, pues, me parece que no existe como tal. Así es. Es muy difícil definir lo que es normal, porque para lo que nosotros podríamos eventualmente pensar que lo es en otra parte del mundo, pues no lo es. Bueno, y para todo esto, María, entonces, ¿cuál sería, bueno, ya hablamos ya de la lengua de señas mexicana, pero entonces para esto hay otro elemento, que es los intérpretes. ¿Qué importancia tienen los intérpretes dentro de este lenguaje? Mira, los intérpretes son ese canal a través del cual viaja la información, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando de acceder a derechos humanos puntualmente, el derecho a la salud, a la educación. La práctica o la formación del intérprete es por ello que requiere un nivel elevadísimo de adiestramiento, porque hay que conocer no solamente el idioma de la lengua de señas con todas las complejidades que tiene, porque es rica y compleja como cualquier otro idioma, el idioma español también, porque pues va a ser un vehículo que va a trasladar información de un idioma a otro. Y la ética que engloba muchas cosas, este comportamiento frente a las necesidades que hay. Y creo que hay que reivindicar la figura de la persona intérprete, porque también siento que hemos sido muy injustas e injustos al momento del reconocimiento también de esta parte. Siempre pensamos en la necesidad de tener un intérprete, pero nadie se pone pues a pensar en lo cansado que puede llegar a ser interpretar después de 15, 20 minutos seguidos, ¿no? Y en esta necesidad de que siempre hayan 2 o 3 intérpretes que estén pues intercalándose de momento en momento, pero sobre todo, y también es algo que es muy recurrente, el que de repente piden apoyo, ¿no? Oye, por favor, ayúdame con un intérprete. En el caso de las comisiones estatales nos pasa mucho eso hoy en Yucatán, que nos piden el intérprete y nos los piden casi de un día para otro, ¿no? Entonces, el reclamo, y es un reclamo, la verdad, muy válido, es, oye, pide por favor que sea con un poco más de anticipación para que podamos también allegarnos de información, pide fichas técnicas, un poco más de datos que nos permitan también acercarnos a la información, porque al momento en el que vamos a interpretar, me explican, ¿no? O me dicen, pues necesitamos ya llegar con algo de información estructurada, ¿no? Por lo delicado que puede ser también el transmitir el mensaje de una manera clara, de una manera eficaz, y que no llegue con sesgos, que no se cambie el sentido de lo que se quiere hacer llegar o decir a la comunidad sorda. Claro. Entonces, en este orden de ideas, todas las instituciones públicas tendrían obligación de tener o de disponer de personal que interprete esta lengua? Sí, mira, vamos a ir todavía un poco más allá, ¿no? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es de 2011, justamente señala eso dentro de su articulado, ¿no? La obligación del Estado y de las instituciones del Estado de tener personal intérprete calificado para poder hacer llegar la información y garantizar la accesibilidad. Y también en la Ley General sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el país está reconocida la lengua de señas y reconocida la importancia también de tener intérpretes, pero sobre todo la obligatoriedad de las instituciones públicas, ¿no? De accesibilizar y hacer llegar la información correctamente. Todavía hay mucho por hacer, porque justamente platicábamos en la conferencia de hace un ratito que para todo el país, donde más o menos según el INEGI hay cerca de 700,000 personas sordas, solamente hay entre 45 y 50 intérpretes certificados para todo el país, para toda la comunidad sorda. Es imposible decir que vas a hacer llegar la información correcta si estás viendo lo enorme que es la población
y lo contado que son las personas intérpretes, que además, dicho sea de paso, la mayor parte está en Ciudad de México, ¿no? Allá en Yucatán tenemos, si acaso, 3 o 4 certificados, como debe ser. Bien, entonces, ¿cuál sería la gravedad de que no exista un número adecuado de intérpretes de lengua de señas mexicano a nivel nacional? ¿Cuáles serían las implicaciones o hasta dónde puede llegar esta cuestión, esta falta de este vehículo para la comunicación? Primero, pues, estar frente a un acto de discriminación tremendo, ¿no? El negarle la accesibilidad a alguien porque no tienes la forma de hacerle llegar, pues ya no es el momento de decir es que no puedo o es que no tengo, es que debes Debería. forzosamente, Claro. porque es una obligación que tienes, ¿no? Y las implicaciones, pues ahí están a la vista, ¿no? No hay una inclusión educativa, como no se ha hecho conciencia de la importancia del idioma, no existe el idioma como tal dentro de las currículas. Me preguntaban también hace rato si se debería poner como un idioma y desde qué momento. Yo decía, bueno, desde la educación más básica, desde el preescolar, por ejemplo, desde la primaria, desde la secundaria, prepa, universidad, y sobre todo si estás especializándote, por ejemplo, en educación inclusiva o meramente en educación, ¿no? Para ser maestra o maestro de grupo, ya sea de primaria, de secundaria, de preescolar, sí hay que dotar de herramientas y de información y del idioma, así como te ponen en la currícula el idioma inglés o el francés o la lengua maya en nuestro caso, pues también sería increíble y avanzaríamos muchísimo si involucramos y metemos dentro de la currícula la enseñanza de la lengua de señas. Quizá también entender que no es solamente estudiar para ser intérprete, y eso también es algo que destaco mucho. No aprendes inglés forzosamente para ser intérprete, traductor. Bueno, hay mucha gente que sí sigue el trayecto y se profesionaliza, pero aprendes inglés para comunicarte. Es exactamente lo mismo que tenemos que hacer con la lengua de señas. Aprender, ¿para qué? Para comunicarnos. Ya si en el trayecto descubro que tengo todo y que me gusta y que estoy enamorada de la lengua de señas y quiero seguir profesionalizándome hasta el final, pues qué bueno, ¿no? Pero de entrada sí poner al alcance el idioma y entender qué es eso, un idioma que tenemos que aprender y que nos va a dar la posibilidad de comunicarnos con cualquier persona sorda, porque las personas sordas acaban siendo extranjeros en su propio país. Claro, claro. Y esto me recuerda a una situación. Bueno, tengo una persona que admiro bastante, que es un amigo también aquí del organismo, que pues bueno, nos refiere que él comenzó justamente en esta incursión de lengua de señas mexicana porque le gustaba una persona sorda y quería comunicarse con esta persona sorda. Entonces, lo cual, digo, justamente como comentas, María, no necesariamente necesito ser intérprete para poder incursionar en esas cuestiones. Además, me parece que no solamente sería la única función, sino que me parece que la función más importante justamente de la lengua de señas mexicana es crear justamente esa cuestión de inclusión y facilitar esos puentes de comunicación entre las personas sordas y las personas pues, que no son sordas. En este caso, o en este orden de ideas, María, ¿qué, tú has estado más en contacto con las personas sordas, ¿qué es lo que más te refieren las personas sordas, por ejemplo? Mira, son muchas las cosas por las cuales siempre hay queja, ¿no? Pero sí lo tengo que decir cómo va, la falta de accesibilidad y esa falta de sensibilidad. Muchas veces las barreras son más actitudinales, ¿no? El hecho de, bueno, no me puedo comunicar contigo, no sé, porque pues no sé tu idioma y no sé cómo abordarte. Y también un poco el miedo que paraliza de repente la interacción, ¿no? Ellos me han dicho, no nos sentimos bien porque nos ven feo o porque no nos pueden hacer llegar la información. Pero no es nuestra culpa. Por supuesto que no, les digo, la culpa es enteramente nuestra, que no hemos logrado tener la capacidad de comprender que ustedes hablan otro idioma. Y desde ahí, eso es lo que más refieren, ¿no? Y además son muy visuales las personas sordas. A mí me impresiona mucho esta habilidad que tienen para decirme, está mintiendo. Pues estoy viendo su expresión y en su expresión hay algo que está siendo falso o falsa, ¿no? Entonces, eso también, la lengua de señas dentro de los parámetros que tiene, porque además es compleja, como te dije al principio, tiene esta parte de la gestualidad. Entonces, las personas siempre dicen, puedes saber muchas señas, pero si no articulas bien la gestualidad y el movimiento correcto de la seña, pues en realidad el mensaje no está llegando como debe de ser. Se quejan también de eso, ¿no? Que los intérpretes de repente no matizan con las expresiones faciales correctamente. Y pues me dicen, esto es parte de la profesionalidad de la interpretación, el tener la gestualidad. Es un todo, ¿no?
Pues hay muchas quejas todavía. La queja, por ejemplo, recurrente de no hay acceso a la educación para nosotros porque no hay accesibilidad. Muchos de los casos que he conocido de cerca de las personas sordas, del por qué no terminan una carrera, una prepa, es porque no hay una educación inclusiva, no tuvieron la posibilidad ni de tener un acompañamiento, ni de acudir a una escuela donde haya un intérprete. Entonces es un todo, hay mucho por hacer y lo primordial es ser sensibles. Lo primero es tener la disposición de escuchar y saber cuáles son las necesidades que tienen para poder empezar a abatir ese rezago que tenemos y esas deudas pendientes que tenemos con la comunidad sorda. Claro, me parece muy poderoso justamente esta frase de las deudas que tenemos justamente con las comunidades sordas, porque sí, efectivamente es una deuda histórica que tenemos pues, con ellos y con ellas, y que justamente en algún momento creo que no es tanto la cuestión a lo mejor estructural o patrimonial, sino las barreras que tenemos como personas para poder, o las resistencias que tenemos para los cambios, ¿no? En algún momento también en algunas escuelas me decían, bueno, es que aquí quieren que hablemos todo, que hablemos todos los idiomas, de lengua de señas y todo. Bueno, es que las escuelas deben de acoger a cualquier persona, ¿bien? Y tomar en cuenta que las condiciones pueden ser muy variadas. Efectivamente es a lo mejor bastante complicado que hablen todas las lenguas en México, por ejemplo, pero bueno, sin embargo, creo que hay los modos y las maneras para que se lleve a cabo una correcta administración de conocimientos por parte de los profesores hacia los alumnos en una cuestión de inclusión. Sin embargo, ¿qué más faltaría, María? Entonces, bueno, aparte justamente de las cuestiones personales, es decir, del personal que falta a nivel nacional, aparte también tomando en cuenta esta parte de las barreras, la resistencia a los cambios, ¿qué más faltaría entonces para destacar la importancia de estos personajes como son los intérpretes de lengua de señas mexicanos a nivel nacional? Yo creo que lo que falta todavía es comprender muy bien la necesidad de la profesionalización, porque con lo que nos hemos enfrentado en ocasiones o con lo que nos hemos topado es que no hay esta profesionalización continua, esta continuidad, ¿no? Bueno, ya llegué a un punto y ya no voy a hacer. Y yo decía hace rato, hay que especializarnos, porque si bien no es lo mismo un intérprete para una conferencia que un intérprete que va a tener que acudir a un juicio para apoyar como canal de comunicación a una persona sorda, o como un intérprete a lo mejor que va a tener que acudir a un espacio donde haya alguna mujer sorda que vive violencia, o a un espacio de una comisión de derechos humanos para interponer una queja, o simplemente para atender a la persona correctamente. Una de las buenas prácticas que yo estoy compartiendo ahora es que ahí en Yucatán implementamos un diplomado de 120 horas que lo diseñó una maestra sorda que es licenciada en pedagogía aplicada a lengua de señas. ¿Qué es lo destacable de esto? Que le estoy dando herramientas a mi equipo de trabajo para que puedan atender. No es un diplomado para formación de intérprete, ni mucho menos. Es un diplomado para que entiendan la forma en la que las personas sordas perciben esta parte de la cultura sorda que muchas veces no se entiende. 2, el respeto también a la parte del intérprete. Y 3, el allegarse de vocabulario del idioma que permita tratar adecuadamente a una persona sorda cuando llega a la institución, en lo que lo trasladamos o la trasladamos al área donde va a interponer su queja, ya con un intérprete calificado, que bueno, y certificado, que también tenemos uno dentro de la comisión. Pero entender esto, ¿no? Que en la medida en la que todos vayamos sumando y haciendo conciencia de que, como dice este paradigma en la discapacidad, ¿no? Que la discapacidad, el que transitamos ahora, el modelo social de la discapacidad no está en la persona, sino está en las barreras que impiden la inclusión y el libre tránsito en muchas ocasiones de la persona, ¿no? Ese desenvolvimiento que el entorno no provee porque está lleno de barreras actitudinales, de barreras de falta de comunicación en este caso, o de cualquier cuestión que tenga que ver arquitectónica para las personas con algún otro tipo de discapacidad. Pero puntualmente hablando, yo creo que la comunidad sorda, las personas sordas en general en el país, viven una situación terrible con esto que siempre me hacen saber, ¿no? Que también es otra cosa que me señalan, somos invisibles, porque nuestra discapacidad no es invisible, incluso en el transporte público. Claro. De repente los quieren bajar porque no ven físicamente algo que indique que tiene discapacidad.
y a veces no usan ni curveta porque pues no, muchos de ellos y muchas de ellas no les gusta usar la curveta y es su derecho también, ¿no? Entonces dicen, al no vernos con alguna discapacidad visible, dan por descontado que tenemos discapacidad o que tenemos alguna limitante. Y esto también es parte del hecho de que dicen nuestra discapacidad es invisible, nos invisibiliza. Si yo paso frente a ti 50 veces y tú no intentas interactuar conmigo, nunca te vas a dar cuenta que soy una persona sorda. Y tienes mucha razón. Hasta que no intentamos interactuar, vemos la barrera que hay, ¿no? Efectivamente. Bueno, como siempre, llegamos muy rápido al final de este podcast. Yo quiero agradecerte muchísimo el hecho de que estés aquí con nosotros, que te hayas tomado el tiempo para platicar de estos temas y sobre todo exponer al público Radio Escucha estas situaciones que son tan importantes que a lo mejor podemos tomar como situaciones pequeñas, pero son grandes violaciones a derechos humanos. Pues bueno, no me queda más que darte primeramente las gracias y despedir a María Guadalupe Méndez Correa, quien es ombudsperson del Estado de Yucatán. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperamos tenernos por aquí muy pronto. Muchísimas gracias. Al contrario. Pues bueno, esta charla sin duda tiene todavía muchísimas más aristas, más temas, mucho más tiempo para platicar. Sin embargo, esperemos contar nuevamente con su acompañamiento. Y pues bueno, a todas, todos y todos ustedes que están ahí desde su casa, desde la comodidad de su coche, desde donde quiera que estén ustedes, público Radio Escucha, agradecemos mucho el favor de su atención y sobre todo recuerden que CDH del pueblo y para el pueblo.